Hola amigos y amigas de todo Iberoamérica, es un gusto tenerles el día de hoy por acá. Mi nombre es Pablo Cruz, yo soy el director del Instituto Robert Owen. Nosotros somos una institución con más de 15 años en trayectoria en formación competencial empresarial y con más de 20 programas formativos especializados. Parte del programa y la estructura que tenemos es justamente juntarnos a empezar a trabajar con ustedes ciertos temas que son de muchísimo interés profesional. Para mí es un honor presentar el día de hoy a nuestro ponente en este webinar que hemos llamado Estrategia de Cultura Organizacional para Impulsar Resultados, el máster Diego Solís Moraga. Diego cuenta con más de 20 años de experiencia en liderazgo regional y transformación organizacional. Es experto además en gestión estratégica del talento, transformación y gestión del cambio, así como optimización de procesos. Diego tiene dentro de su formación programas de transformación y disrupción por Cambridge University, así como múltiples de maestrías en educación y gamificación y certificaciones internacionales de altísimo nivel. Actualmente es fundador de SEO y CEO de Juntos Consultores y de nuestro instituto Robert Owen. Ha liderado proyectos de transformación empresarial como Bayer Latam, Pfizer, Coca-Cola y muchísimos otros. Sin más, realmente quiero agradecer a Diego que haya sacado el tiempo para acompañarnos el día de hoy. Y Diego, bienvenido y el foro es tuyo. Hola, hola, buenos días a todos. Gracias por estar acá con nosotros. Simplemente voy a acomodar unos temitas de la oficina del audio, nada más. Ok, listo. Bueno, ¿cómo están? Gracias a todos por sumarse. Hoy vamos a tener una conferencia buenísima, pero he de decir que me emociona mucho ver caritas que hacía rato no veía. Por ahí veo a don Luis Arturo del CID. Un saludo, don Luis, hasta Guatemala. Qué buenísimo verle. Veo muchos colegas que sería yo muy ingrato si me pongo a mencionar a todos. Realmente feliz, feliz de tenerles con nosotros. Hoy vamos a hablar un temazo. Vamos a hablar un temazo que habla sobre la cultura organizacional y cómo la cultura organizacional puede potenciar la estrategia organizacional en tiempos de transformación y disrupción. Vamos a estar hablando aproximadamente unos 50 minutos, 40 minutos. Ustedes saben que yo con el tiempo soy cumplido y sabiendo que, por favor, escriban en el chat las preguntas que puedan tener. Creo que son re importantes el podernos nutrir y también invitarles, y hago la invitación completamente abierta, a que se sumen a descubrir qué es el Instituto Robert Owen, ¿verdad? El Instituto Robert Owen es un instituto de formación competencial empresarial, donde le estamos dando muchísima fuerza a programas que sus organizaciones necesitan. Habiendo dicho esto, ¿qué les parece si arrancamos con nuestra conversación de la mañana de hoy? Nada más me confirman, por favor, deditos arriba de que se ve mi pantalla, de que se ve la pantalla. ¿Sí? Sí, Deditos Diego, arriba. no se está viendo la pantalla. Todavía no se ve mi pantalla. No. ¿Se ve la pantalla? Don Luis, ¿sí se ve la pantalla? No, todavía no. No se ve la pantalla. Vamos a darle compartir. Dice que estoy compartiendo esta pantalla. Si no, no se preocupen. Vamos a encontrar otro camino para hacerlo. ¿Qué es lo que se mira? Me miro yo. Ah, ya, claro, sí, sí, ya entendí por qué no se ve. Me dicen, por favor, si ahora se ve. Sí, correcto, Diego. Adelante. Bien, ok, check, listo. Vamos a arrancar nuestra conversación de hoy y quiero arrancar con una frase que es de Peter Drucker. Peter Drucker, que fue uno de los grandes consultores realmente
el principal expositor en todo lo que es cultura organizacional dentro de muchos que nos han regalado un legado impresionante a la hora de hablar de cultura organizacional. Él tenía una frase y decía, la cultura se come a la estrategia, la cultura organizacional se come a la estrategia. Y siempre que hablo de este tema, me encanta arrancar con una historia que es real, ¿verdad? Quienes me conocen saben que tengo dos chicas, una tiene 17 años, va a cumplir, y la otra va a cumplir 13, ¿verdad? Ambas ya en etapa de colegio. Y estas chicas son bien portadas, son de esas que se sientan y que las pones ahí, ellas colaboran un montón y bueno, son bien portadas. Y entonces, estas chicas, un día llega mi esposa y me dice, bueno, Diego, voy a salir, por favor, limpia la casa, dale de comer a las chicas, descongela el pollo, hace el almuerzo, llego a mediodía para continuar con esto que estamos haciendo. Todo bien con eso. Entonces yo me programo y digo, bueno, despierto a las chicas a las 6, les doy de desayunar mientras voy limpiando la casa y me llama mi hermano. Y me dice mi hermano, Diego, ¿puedes cuidarme a mis sobrinos hoy en la mañana? Yo me quedo así, yo digo, sí, está bien. Claro, son tres chicos que son fenomenales, los amo con todo mi corazón, pero tienen la capacidad de multiplicar la galleta de soda, la galleta, las boronas. Estos chicos tienen la capacidad de volcar una casa en dos momentos, pueden volcar una casa. Yo no pienso en eso, y yo le digo, dale, tráemelos y sigo con mi plan. Yo tenía una estrategia, la estrategia es, me levanto, agarro a las chicas, les doy de comer mientras voy limpiando, voy descongelando el pollo, me pongo a hacer el almuerzo y cuando llegue mi esposa todo está listo. Y agarro a estos tres chicos más y ahora en la casa, en lugar de solo tener mis dos hijas, tengo cinco, ¿verdad? Mis dos chicas y mis tres sobrinos. Entonces, en medio de la ejecución, siento a cada uno, le doy un paquete de galletas soda a cada uno, de galletas, unas galletitas saladas, según yo, esperando que se sentaran a comer. De un momento a otro, yo nunca había visto el milagro de la multiplicación de los alimentos en vivo, pero jamás en mi vida había visto a alguien producir tantas boronas como esa mañana. Entonces ya yo me puse a limpiar más y estaba haciendo no sé qué, luego ya brincaban en una silla, se pusieron a discutir, ya se calmaron, lo senté, luego se me perdió la escoba, por ahí la andaban jugando de caballito, y toda la mañana, mientras mi esposa no estaba, traté de contener a estos cinco chicos que estaban en mi casa, y cuando llega mi esposa, a mediodía, mi hermano llega, recoge a los chicos, se los lleva ya a mediodía, y mi esposa llega y me dice, a ver, ¿cómo nos fue? ¿Verdad? Y estoy yo en la casa con una cara de mártir, mis dos chicas así todas regañadas de toda la mañana, boronas de galletas soda por todo lado y el pollo congelado en el refrigerador. Y el tema era que yo tenía un plan a seguir, y yo me culpaba a mí mismo y yo decía, por Dios, pero si yo planeé mi día, a las 6 de la mañana levantaba a las chicas, les daba a desayunar, empezaba a limpiar, ¿por qué no salió? Y la respuesta es que no tenía que ver con el plan, tenía que ver con la gente que estaba en medio que ejecutara ese plan. Y por eso es que Drucker dice que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Yo lo cuento desde mis hijas en esa mañana que fue traumante, donde al final, seamos muy honestos, pedí pizza, ya está, ¿verdad? Y mi esposa no estaba muy contenta de que no haya limpiado mi casa, pero es lo que pasó. Sin embargo, este error que a mí me pasó con mi familia es algo muy común en las organizaciones cuando se ponen a planear, hacen un plan, hacen reuniones, nos sentimos inteligentes, hacemos un Gantt de implementación, repartimos las tareas y hacemos reuniones para ver cómo nos está yendo. Y en el camino nos topamos con ciertos elementos que un mes, ¿qué pasó? No es que se incendió tal cosa, tuvimos tal conflicto. Bueno, no importa, el siguiente mes. Volvemos al siguiente mes, cómo va la estrategia. Al tercer mes, de darnos cuenta que pasamos apagando incendios en lugar de ejecutar la estrategia, normalmente las organizaciones dejan de lado la estrategia y se dedican a eso.
a lidiar, a sacar aquello que es urgente, mientras la cultura organizacional se come los sueños o el crecimiento o lo que la organización realmente quiere hacer. Esa parte en la planeación estratégica es fundamental. Si nosotros no comprendemos el impacto de la cultura organizacional dentro de lo que estamos haciendo, sucede lo que dice el Drucker, y es que la cultura se va a comer a la estrategia para el desayuno. Definitivamente, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. A partir de esta conversación, quiero entonces contextualizar en qué momento histórico del planeta estamos viviendo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de comparar lo que es la arquitectura a lo largo de los siglos o la medicina a lo largo de los siglos. Si yo me pongo a ver en Europa una iglesia diseñada en el año 1100, 1200 después de Cristo, no es tan diferente de una iglesia diseñada en el 1700. Y no estoy hablando del estilo, hablo de cómo se construyeron las cosas. Pensemos en la evolución de los barcos, entre los botes que utilizaron los vikingos y los que navegaban Europa en el siglo XVI, XVII. No quiero decir que no había progreso, pero no había un cambio drástico de la situación. En eso, y otro día podemos hablar con full confianza de esto, podemos hablar de las revoluciones industriales con mucha claridad, pero a modo de resumen, en 200 años el ser humano evoluciona a tal punto que no podemos comparar ni nuestra forma de vida, ni nuestra forma de construir, ni nuestra forma de trabajar a lo que sucedía, de lo que sucede hoy, a lo que sucedía hace 200 años. Hay definitivamente una forma diferente en la cual hacemos las cosas a partir de estas revoluciones industriales. Ahora, quiero que piensen en los momentos de disrupción empresarial que se dieron a lo largo de estos últimos 200 años, porque del siglo XIX, cuando empezó la primera revolución industrial, al siglo XX, inicios del siglo XX, pasaron 100 años en la evolución desde la máquina del carbón y el vapor hasta la producción en línea en la segunda revolución industrial. Pero luego pasaron 65 años nada más entre la producción en línea y la digitalización de las cosas. Y luego pasaron 45 años entre la digitalización de las cosas y el inicio de la cuarta revolución industrial. Y a partir de esto entramos en una vorágine que nos lleva empujados a todos. Sumale el COVID, ¿verdad? 5 años que fue un viaje en el tiempo donde algunos tuvieron que decir, ay, no, ahora aprender a utilizar otras herramientas digitales, otros que celebraban y decir, ves que sí se podía de manera diferente, y el mundo está brincando en un cambio completo, a una velocidad que ya ni siquiera se le puede llamar cambio. En el año 2015, en una de las principales conferencias de gestión del cambio del mundo, ya se empezó a hablar de que uno ni siquiera debería hablar de la adaptación al cambio, sino que tenemos que hablar de la navegación en la ambigüedad, porque los cambios van tan rápido que uno tiene que preparar a las personas que trabajan para no adaptarse, sino poder tomar decisiones y modelar la manera en la cual se desenvuelven en la organización con los recursos, con su forma de pensar, con la manera en la cual ejecutan en ambigüedad. Tenemos que llevarlos a que logren estar cómodos en medio de un ambiente no estable. Y mis queridos CEOs y mis queridos recursos humanos que están acá, quiero que arranquemos con esta premisa. La estrategia organizacional hoy no era como se planeaba a inicios del 2000, donde uno todavía tomaba libros de administración y hablaba de los planes de 15 años, de 10 años, de 5 años, ¿verdad? Ahora estamos planeando y lo más lejos que uno pudiera decir, bueno, tengo cierto control, son 3 años, porque en 3 años la tecnología entra y genera una disrupción completa en cómo hacemos negocios y esto nos cambia la manera en la cual vemos el mundo.
Eso es navegación en ambigüedad. Ahí no me puedo adaptar. ¿Qué debería estar yo generando entonces dentro de la cultura organizacional? Que ese es nuestro tema de hoy. Lo que pasa es que no puedo separar el concepto de cultura con el concepto de transformación sobre el cual hoy nuestras empresas viven, porque si los separamos, corremos el riesgo de creer que, y esto lo digo con mucho cariño para las personas que están acá, cultura organizacional no es cantarle cumpleaños a las personas, o no solamente, vamos, es importante tener el reconocimiento del colaborador, pero recordemos que en esta serie de conferencias del Instituto Robert Owen, que estamos haciendo para ellos, eh, es re importante dejar claro que lo que estamos buscando es formar en la persona de talento humano un pensamiento de SEO que pueda desde sus procesos de talento humano tomar decisiones como si fueran el CEO de la compañía para que el CEO y las gerencias que están a su lado se sientan realmente acompañadas desde una perspectiva sumamente estratégica. Habiendo dicho eso, quiero sacar una analogía más sobre cómo están las organizaciones hoy. Y es que normalmente nos hablaban del cambio, ¿verdad? La analogía del cambio. Tomamos lo que nos sirve, alistamos la maleta, nos subimos en una nave que nos va a llevar a un nuevo planeta. En ese nuevo planeta vamos a encontrar cosas que nos sirven y vamos a traer lo que tenemos con nosotros y nos adaptamos. Esta analogía con el dolor del mundo es obsoleta. Ya nosotros no podemos hablar de que nos estamos moviendo de un planeta a otro planeta. Quiero que por favor veamos la manera en la cual hacemos negocios más o menos así, así como la tenemos en este momento. Por favor, esté conmigo. Usted está en una nave espacial. Esa nave espacial tiene recursos y condiciones necesarias solo para atravesar un trayecto. Usted va volando hacia el norte estratégico, pero usted antes de llegar al estratégico lo que hace es llegar a otra nave espacial que tiene las condiciones y los recursos necesarios para llegar a otra nave espacial que únicamente tiene las condiciones y los recursos para llegar a otra nave espacial. Y entonces los procesos organizacionales se vuelven de aprendizaje y desaprendizaje veloz, donde lo que tenemos que hacer como cultura organizacional de éxito es aprender a identificar los factores claves que me ayudaron en este pedazo del trayecto, mudarlo a la nueva nave espacial y seguir avanzando mientras aprendo cómo está el nuevo trayecto y mientras desarrollo las nuevas habilidades que me permiten generar la nueva nave espacial y nos vamos cambiando una y otra vez mientras apuntamos a la visión estratégica. La visión estratégica, el norte estratégico de las organizaciones, sí podemos tener los objetivos estratégicos que cumplir de acuerdo a nuestro plan, pero esta visión estratégica se convierte en una estrella que nos guía, no necesariamente un planeta al cual vamos a llegar, porque cada vez vamos a tener que desaprender, cambiarnos de nave, aprender una nueva nave y seguir manejando. Esa, mis queridos amigos, es el nuevo ambiente de negocios. Y este nuevo ambiente de negocios tiene un impacto fundamental en cómo la cultura organizacional debería potenciarlo. Aquí es donde cómo aprendemos, cómo tomamos los errores de la organización, cómo, qué modelo competencial o de valores estamos desarrollando alrededor de esto, influye montones, influye montones. Aquí estoy viendo comentarios, por ejemplo, el de Hania que dice, hoy trabajan juntos millennials, centennials, alfa, de diferentes grupos, toca conciliar características y evidentemente los baby boomers. Definitivamente, Hania, eso que estás diciendo es fundamental. Nunca antes había habido una convergencia de generaciones
Y esto inclusive creo que puede quedar para otra charla, pero no solamente hay una convergencia de generaciones, sino también una convergencia de cosmovisiones. Y sobre este tema de la cosmovisión es brutal. Aquí estoy abriendo un paréntesis sobre lo que estamos hablando hoy. Es fundamental para nosotros que estamos dirigiendo las organizaciones comprender que nuestros colaboradores, en el mix de colaboradores que tenemos, no solamente tenemos las brechas generacionales, sino que el mundo viene atravesando una migración de la cosmovisión, la forma en la que ven las cosas, y tenemos una generación XY modernista y una generación YZ alfa postmodernista. Y esto nos cambia inclusive el set de valores sobre el cual las personas rigen su deseo de pertenencia en la organización. Voy a decir esto de una forma más práctica. Lo que antes el baby boomer o la generación X decía, hacelo por la empresa, este es tu lugar, este es tu hogar, la generación Z alfa, mucho más marcado, dice, no, primero estoy yo. Y el lío que hay entre una generación y otra generación, que normalmente aquellos que tenemos más canas decimos, es que las nuevas generaciones no se comprometen. Bueno, lo que hay que hacer es comprenderlo desde una visión superior y decir, tenés que cambiar de lentes, ponerte la manera en la cual ellos ven el mundo para poder desarrollar las nuevas estrategias de engagement que necesitan tus colaboradores. Y este tema que Jani acaba de abrir aquí en los comentarios da para que hagamos una conferencia solo para hablar de trabajo transgeneracional dentro de las organizaciones. Súper tema el que acabas de tirar ahí, Jania. Volviendo y enlazando estos dos temas, dentro del proceso de transformación, entonces nosotros, como gente de talento humano, y si aquí hay personas de otras áreas, todo bien, deberíamos estar enfocados en generar culturas que aprendan y desaprendan muy rápido. Pero para eso, entonces, esta analogía, permítanme y las llevo a las implicaciones dentro de la gestión de la estrategia, porque no podemos hablar de la estrategia de la cultura organizacional sin comprenderlo ahora sí dentro de la concepción del cambio. Ok, quiero que vean esta curva, la voy a poner más grande, déjenme ver aquí cómo lo hago. Creo que ahí me veo un poquito. Me voy a salir de toma para explicar esta curva que tenemos aquí enfrente. Esto es lo que vamos a hablar un poquito de cómo la gestión de la transformación organizacional es diferente a la gestión del cambio organizacional y esto explica el avance de las estrategias y cómo desde talento humano pudiéramos estar apoyando la gestión estratégica desde la cultura. Una empresa tiene un rendimiento que es este eje Y, que entre más alto está mejor a lo largo del tiempo. Entonces, una organización tiene un punto inicial y conforme va implementando las estrategias, hay aspectos que crecen horizontalmente ascendente o diagonalmente ascendente, así, pasando de un punto A a un punto B, y los seres humanos, todos hacen curva o hacemos curva de luto. Entonces, el principio de la gestión del cambio tiene que ser en cómo nosotros dentro de nuestra cultura, para impulsar la estrategia, administramos esto a través de la aceptación, a través de la medición adecuada de las competencias, a través de generar un buen engagement con nuestros colaboradores, a través de poderles brindar realmente lo que ellos necesitan. Bueno, todo esto nos ayuda a que las personas, así como la estrategia sirve de pasar de un punto A a un punto B, las personas pasan de un punto A un punto B. En cada punto deberíamos generar una cuña estándar. La cuña estándar es aquello que la organización desarrolla para que la estrategia y el avance que hizo no se devuelva. Entonces,
Para ir aumentando el rendimiento de nuestras organizaciones, vamos planeando estrategias en un lapso que se va cumpliendo y vamos gestionando cómo las personas se adaptan a la nueva estrategia para cumplirla. Desde la parte de conocimiento, desde la parte de habilidades, desde la parte de comportamiento, desde la parte de competencias. Nosotros vamos desarrollando en la organización cómo esto va avanzando mientras, vean aquí el norte estratégico, cumplimos las nuevas expectativas del cliente. Este modelo de cambio estratégico explica cómo las organizaciones se van moviendo conforme los planes se van dando. En nuestro curso de Piensa como CEO en el Instituto Robert Owen ampliamos un poquito más sobre el pensamiento estratégico para que la gente de talento humano logre gestionar bien esto. Lo que quiero mencionar acá es que esta velocidad en la cual nos íbamos transformando de a poquito, porque las expectativas del cliente avanzaban con saltos, es decir, en este momento, saltos, digamos que decentes, ¿verdad? El cliente quería A, ahora quiere A más 3. Bueno, eso es un salto decente, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en medio de los momentos de disrupción, y por eso es tan importante para poder hablar de cultura, hablar del entorno, en los momentos de disrupción, el cliente ya no quiere pasar de A más 3, ahora quiere pasar de A G, de A a N. Y ese salto es demasiado grande para cumplirlo con una curva de implementación. Entonces, las estrategias de las organizaciones normalmente entran en una etapa de disrupción. Una etapa de disrupción es cuando el salto del punto A al punto F, llamémosle aquí, ¿verdad? Este salto es tan grande que con una curva no se llena, pero si no lo hacemos, las organizaciones están condenadas a morir, ¿ok? Entonces, voy a explicar, voy a poner esto un poquito más grande. Quiero mencionar que esta gráfica que está acá es una fusión que hice entre tres teorías: la gestión de cambio de OTS, la curva de transformación de LHH y la era de la fermentación de la Universidad de Cambridge. Y voy a poner esto otra vez un poquito más grande para poderla explicar. Entonces, espérate para salirme de la pantalla y que puedan ver esto. Ahí está. Ok. Entonces, ¿qué vemos por acá? Las organizaciones vienen gestionando su estrategia y de un momento a otro el cliente espera o los inversores esperan que logramos pasar de un punto A a un punto F. Este salto es gigantesco. No lo podemos gestionar con pequeñas estrategias, sino que toda la organización en algún momento va a experimentar cambios drásticos en cómo se genera el negocio, porque cambiaron las expectativas del cliente, porque cambiaron las regulaciones del mercado, porque entró un nuevo disruptor dentro de lo que es el negocio, porque entró competencia diferente, porque, no sé, lo que sea que esté pasando a nuestro alrededor, el 73% de las organizaciones están en un proceso de transformación hoy. Por lo tanto, es importante para poder hablar de cultura, comprender el entorno en el cual la cultura debe operar. Entonces, para poder lograr este reto, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo el nuevo modelo de negocio va creciendo y el antiguo modelo de negocio va decreciendo. Va a llegar a ser chiquito, mientras que el nuevo modelo de negocio va a ser grande. Y aquí sí quiero hablar sobre errores que las organizaciones cometen en medio de estos saltos disruptivos estratégicos. El error número uno que cometen las organizaciones es que en el momento en que intentan hacer la implementación estratégica, les da tanto miedo la cantidad de cosas que hay que cambiar que nunca la ejecutan. Entonces, se ponen en una zona segura de sostener la manera actual en la que hacen las cosas y eso permite
que entren otros competidores que sí están dando el salto y que en el mediano plazo se lleven los clientes porque no lo lograron hacer de buena manera. Esa es una de las cosas que suceden. El segundo error, ¿verdad? El primero entonces es no me transformo. El segundo error es doy un salto al vacío. Como sé que tengo que transformarme, entonces hago todos los cambios que tengo que hacer, pero vamos, cuando hacemos cambios, la organización sufre una tensión organizacional. Y esta tensión organizacional, si lo implemento todo al mismo tiempo, lo que va a hacer es dañar los procesos internos, que va a generar errores con los clientes y estos errores con los clientes me van a generar un daño de marca. Si aquí hay alguien experto en riesgo, puede validar lo que estoy a punto de decir. Si hay un riesgo que es delicado para las organizaciones, es el riesgo de dañar su marca. Vos puedes dañar cualquier vaina, pero si dañas la marca, lo echaste a perder todo. Entonces, estos saltos al vacío, porque hay que transformarse, entonces hagámoslo y equivoquémonos y el cliente se tiene que aguantar porque así es ahora. Híjole, eso mete a las organizaciones en lío porque ya hay mucha gente que no logra adaptarse porque ese proceso de adaptación es cultural y hay que respetar dentro de la gestión estratégica estas curvas que están acá e ir adaptando a las personas conforme se va dando. Entonces, esos son los dos principales errores que se dan. O no me transformo y entonces sostengo el cliente un poco más, pero luego un disruptor de mercado se lo lleva, o me transformo bruscamente y daño la marca y la credibilidad del negocio por hacerlo a la carrera, por no haber tomado el tiempo. Entonces, voy a aquí volver a poner esta curva grande para volver aquí a mostrarla. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Esta línea que está aquí en el centro es la línea de la coexistencia. La coexistencia significa que hay procesos donde la organización tiene que caminar en el nuevo ambiente de negocios que está acá y va ganando conforme pasa el tiempo cada vez más este nuevo modelo, mientras va reduciendo el antiguo modelo de negocios hasta que lo único que queda son la nueva forma de hacer negocios. Esta línea de coexistencia genera una dualidad competencial. Y sí, sé lo que estoy diciendo, ¿verdad? Una dualidad competencial. Aquí sí me voy a poner mi carota en grande porque me interesa que me vean diciendo esto. Voy acá. Ok, ojo a esto. ¿Qué significa? Que no podemos pretender que la organización se rija bajo una sola línea de pensamiento. Ojo. Eso sí, tenemos que planear muy bien desde la cultura cuál es el cambio estratégico que está haciendo nuestra organización. Y en los lugares donde estamos empezando las implementaciones de los puntos A a B en este montón de curvitas que están acá, mientras estamos haciendo eso, a esos, entonces, el modelo de competencias es el de competencias de transformación, donde vamos a hablar de aprendizaje de errores, de innovación, donde vamos a hablar de el poder producir ideas de equipos que buscan nuevas experiencias del cliente, donde se experimenta, evidentemente experimentar con el control adecuado del riesgo, mientras los procesos que uno no debería estar tocando porque no están dentro del plan, se mantienen bajo el enfoque de pensamiento del dueño. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a hacer que las cosas salgan impecables, vamos a respetar los procesos, vamos a seguir los flujos que tenemos establecidos. Y estos dos pensamientos hay que instalarlos en la organización y eso genera un desgaste en los colaboradores. ¿Por qué? Porque hay momentos donde vamos a hablar de procesos que se están transformando y momentos donde vamos a hablar de procesos que no se están transformando. Y la cultura allí es fundamental, porque es
enseñarle al colaborador a pensar cuándo tiene que ser completamente disruptivo para poder hacer las implementaciones en la transformación, y los otros donde hay reglas claras de juego y no nos podemos salir de allí. Y esta coexistencia, esta línea central, se gestiona desde la parte del talento, enseñándoles muy bien y fomentando muy bien las competencias adecuadas, las conversaciones adecuadas, generar los flujos de conversación, la evaluación adecuada de los desempeños organizacionales. Todo eso lo tenemos que impulsar desde la cultura. La cultura es nuestro principal modelador estratégico. Y vuelvo y repito, estoy hablando de todo esto porque ya hoy no puedo hablar de cultura de manera genérica. Tengo que hablar sí o sí de la transformación organizacional para poder impulsar el concepto de cultura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como esto genera un desgaste, los líderes deberían, y aquí voy a modo rápido, uno, comprendo a dónde tengo que llevar el negocio; dos, lanzo una muy buena visión en la organización y le agrego velocidad para que alguien o algo, en este caso la organización, debería poder gestionar el desgaste de la coexistencia, que es caminar la aceptación de los colaboradores sin dejar de lado cómo los números organizacionales y las cosas que aún no se están transformando tienen que operar. Y mientras eso se da, llegamos a estabilizar la operación y generamos una organización que no solamente cambie, sino que se transforme. Porque las expectativas del cliente no van a cambiar. Las expectativas del cliente van a ser, y cuando digo no van a cambiar, no van a cambiar en la forma en la que van a pedir más, ¿verdad? Las expectativas del cliente siempre van a ser disruptivas. Ya estamos en un momento de disrupción. Vean cómo antes los usuarios de los teléfonos nos poníamos contentos por una mejor cámara y mejor batería, hasta que ya nos cansamos de esto. 3 años duró ese cuento. Ahora realmente estamos buscando la disrupción en todos nuestros productos. ¿Qué más me vas a dar? Estamos viviendo un proceso disruptivo con la inteligencia artificial, que empezamos diciendo no se vale, después empezamos diciendo cómo la regulamos, y ahora estamos diciendo en medio del proceso de disrupción de, hey, ¿cómo le sacamos el jugo a esto? Vean que nuestras organizaciones sí o sí van mutando a una velocidad sin precedentes. Y mis queridos amigos, la clave en esto es no dejarnos llevar agresivamente por cómo el cambio nos empuja, sino poder definir muy bien a dónde nos estamos transformando y a dónde no. ¿Quieren un consejo práctico de esto? Definan estratégicamente, junto con las cabezas de la transformación de la organización, que sí se está transformando y que no se está transformando. Y cuando digo no, es en qué fase se va a transformar, para ir dando el soporte adecuado conforme esta implementación se da, y que no dañen clientes, que no pierdan talento clave y que no sacrifiquen dinero tontamente en las organizaciones. Hay un estudio de la OTS que dice que aquellos que no planean este tipo de cosas gastan 245% más recursos que aquellas organizaciones que no lo hacen. Mis queridos, y esto es lo que nosotros deberíamos ser capaces de gestionar adentro de nuestras organizaciones. ¿Cómo? Bueno, ese cómo, wow, va a depender de cada organización, de la etapa de madurez de cada una. Sé que aquí hay empresas chiquitas de unos 20, 25 personas escuchándome. Sé que aquí hay empresas gigantes de miles de personas escuchándome. Bueno, bien, depende de qué estés transformando, y para cada una de ellas vamos a tener que analizar muy bien la cultura. Hablando de cultura, entonces, voy a explicar un enfoque metodológico cultural. Este es re práctico. A mí me gustó mucho, que esto es un gran resumen de lo que Chiavenato habla. A mí en lo personal me gusta. Eh, y eso es así. Como dice Drucker, la estrategia de negocio descansa en la cultura. Aquí lo podemos ver. Esta es la estrategia, esta es la cultura.
Entonces, el cumplimiento de la estrategia tiene que ver con cómo se comporta la organización. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que para poder hablar de cultura, aquí vamos a encontrar teorías y cosas y hay mucho. Todo el mundo tiene una versión de lo que cultura es diferente. Entonces, a mí en lo personal me gusta hablar de que la cultura es como la personalidad de la empresa. Si la empresa fuera una persona, la cultura es su personalidad, ¿verdad? Y es por qué la organización hace lo que hace, por qué hace lo bueno y por qué hace lo que no debería estar haciendo. Todo tiene que ver con la cultura. Bueno, entonces hay 5 principales modeladores de la cultura, donde el liderazgo, las acciones de los líderes es el principal modelador cultural. Son las personas que están allí tomando decisiones los que modelan, avalan o inhiben comportamientos organizacionales. Si yo como líder impulso el alto rendimiento, no tolero personas que se duerman en los laureles, aprovecho los errores como aprendizaje, la organización va a tender hacia eso. Pero si yo como líder digo, me salió feo, pero no importa, ahí el cliente se aguanta, ya está, todos tus colaboradores van a decir exactamente esa frase, ahí el cliente se aguanta. En nuestros programas, cuando hablamos de servicio al cliente, y vuelvo y les repito, dense la vuelta por el instituto robertowen.com, le dicen todo lo que tenemos aquí para ustedes. Es más, les voy a pasar, ahora le voy a pedir al equipo de marketing que les mande un email a todos ustedes con descuentos especiales para que puedan ingresar a eso. Volviendo a este tema, a nivel de servicio al cliente, eh, hay algo que nosotros cuando hablamos de esto, de verdad que lo satanizamos. Esto no puede pasar. Y es que un líder se queje de un cliente frente a su equipo de trabajo. Eso nunca tiene que pasar. Nunca. ¿Por qué? Porque lo normaliza. Y si hay algo que no podemos dar por sentado, son los clientes. Nos debemos a ellos, nos entregamos a ellos. Entonces, nuestras acciones de liderazgo van a modelar cómo piensa la organización en su mayoría. Adicionalmente a esto, 4 cajones más. ¿Cómo son los procesos de talento humano? ¿Cómo atraigo, cómo despido, cómo capacito, cómo motivo, cómo doy seguimiento al desempeño de las personas? ¿Cómo todo esto está acá? Las medidas de desempeño no solamente individuales, sino también organizacionales. ¿Qué se hace con los indicadores? ¿Se analizan, no se analizan? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Se dan planes? ¿No se dan planes? ¿Son un adorno? Bueno, todo eso está allí. El diseño organizacional, organigramas, procesos, flujos, estructura, todo eso está allí. Y que tanto comprenden los colaboradores de la estrategia. Estos 5 cajones van a modelar lo que la gente cree. Y por eso aquí está el sistema de valores, los ritos, las normas. ¿Qué tipo de ritos? Bueno, si yo analizo los resultados de la organización de manera constructiva, pongo a que la gente opine, eso forma un rito si lo hago constantemente. Si yo salgo de una reunión de liderazgo y voy y les cuento todo lo que dijo el otro y lo malo que está, eso forma un rito y se mete en la mente de los colaboradores. Y eso es lo que forma la cultura y los comportamientos. Ahora, gestionar bien la cultura implica, porque a veces gestionar la cultura es algo muy abstracto, pero a mí me cuesta simplificarlo en estos 5. Trabajemos bien el liderazgo, que la gente comprenda los procesos de talento humano con total transparencia y cómo funcionan. No dejar de lado el desempeño organizacional y con esto me refiero a que hablemos con las personas de cómo están ellos alcanzando sus resultados y cómo la organización está alcanzando sus resultados, tengamos flujos adecuados, analicemos constantemente los procesos para obtener la mejor experiencia del cliente y la mejor rentabilidad del negocio, teniendo bien contentos a los colaboradores y la concepción estratégica, que la gente sepa hacia dónde va la organización. Si gestionamos estos 5, gestionamos la cultura. ¿Por qué? Porque influimos en qué cree la gente. Eso es todo.
Y vuelvo y repito, esta es una de las posturas. A nivel de cultura, ustedes van a encontrar mil definiciones y mil procesos. Y Diego, que el otro dice esto. Sí, sí, yo sé que cultura es un tema sobre el cual no nos hemos puesto de acuerdo en años de administración empresarial. Hoy les estoy compartiendo lo que me funciona a mí y lo que funciona con las empresas con las que trabajo. Esto me parece fenomenal, porque al final de cuentas, yo lo que busco no es el abstracto cultural, sino el facilitador del cumplimiento estratégico. Entonces, si como organización yo concibo el entorno, que es lo que acabamos de ver, cómo nos estamos transformando, cuáles son los saltos que tenemos que dar, qué sí se está transformando, qué no se está transformando, y lo logro unificar a los modeladores culturales, puedo sí o sí, desde talento humano, impulsar el resultado estratégico. Y esto es lo que tenemos que lograr. Yo soy fiel creyente y no me cansaré de decirlo. Creo que talento humano es o debe ser la persona más estratégica que hay en el negocio. Definitivamente. Aquí hay un par de comentarios que voy a leer. Dice, quienes ya cometimos el error fatal de afectar la marca, ¿qué mecanismos o caminos tenemos para revertir la gravedad y volver a la cancha? Escribirme, Daniel, hay que hacer, ¿verdad? Hay todo un tema de cómo uno recupera credibilidad en medio del servicio al cliente, ¿verdad? Y en los momentos, o sea, un daño de marca, habría que realmente analizar hasta dónde se dañó la marca y si no, hay un concepto que se llama Service Recovery. El Service Recovery permite que a través de un flujo adecuado de comunicación con el cliente y una mejora en los puntos de la experiencia, levantar eso y utilizar la no experiencia positiva y convertirla más bien en promoción positiva. Voy a poner un ejemplo que es chiquito de esto, pero puede servir como base. Eh, en esto que decís, hubo una película hace unos años que se llama Sonic. Es una película de un dibujito azulito que uno jugaba. Vamos, ustedes tienen canas igual que yo. Lo jugábamos en el Atari y en el Super Nintendo. Jugábamos Sonic. Bueno, iba a salir la película y en el primer tráiler el dibujo fue espantoso. Todo el mundo se quejó y dijo, esta película es una porquería, no va a servir para nada. Bueno, la compañía que la estaba produciendo tomó todo el feedback, rehizo el personaje y cuando lo lanzó, la gente estaba tan contenta porque había sido escuchada que ya van a lanzar la tercera película. Yo jamás pensé que eso tuviera hasta tres películas. Y entonces, ese proceso de service recovery es algo que se puede hacer. Ahora, hablemos, Daniel, después podemos hablar un poquito sobre eso. Volviendo a este tema, y tal vez para ir aterrizando nuestra conversación de hoy, para poder gestionar la cultura necesitamos determinar a dónde estamos jugando. Si no tenemos claro a dónde estamos jugando, no podemos hablar de cultura. Tener un enfoque metodológico clave, claro, sin los tantos, por lo menos a mí, sin los tantos abstractos culturales que a veces se hablan en las organizaciones. A mí me gusta aterrizarlo en esto y a partir de eso gestionar. Ahora, quiero tocar un último tema en nuestra sesión de hoy que tiene que también ser el abrebocas de nuestra sesión de hoy en 15, que de hoy en 15 nos vemos para hablar del retorno de inversión, de la capacitación y de la formación en las organizaciones. Y es el concepto de upskilling, vamos a ver acá, de upskilling y de reskilling. En medio de la cuarta revolución industrial, vamos a encontrar que en nuestras organizaciones, algunas personas van a tener brechas grandes en la cual el entorno, la competencia y las cosas están funcionando. Y uno a veces pudiera tener la tentación de decir, no, pero ¿y si sacamos a Juanito y contratamos a Lucía porque Lucía sí sabe hacer esto? Es que a Juanito no.
y corremos el riesgo de hacer una sustitución de personal como si estuviéramos sustituyendo la memoria vieja de nuestros computadores y ¡pah! Le metemos más RAM al computador. Y tenemos esa tentación. La realidad es que hacer eso es peligroso y hay que saber medir muy bien qué estamos haciendo. Porque formar cultura en los colaboradores es un proceso de años. Cualquier organización que se esté dando no solamente tiene el capital intelectual y su capital, ¿verdad?, físico, sino que tiene un intangible que es la cultura. Y si adecuadamente ha gestionado los valores organizacionales, las competencias organizacionales, la forma en la cual el cliente se percibe, las habilidades son mucho más sencillas de formar que las competencias. Es mucho más fácil desarrollar conocimiento que desarrollar valores. Y esto es algo que tenemos que comprender dentro de la gestión de nuestros colaboradores. Con esto, no digo que no nos toque sacar a Juanito para meter a Lucía. Llegará algunos que vamos a tener que tomar las decisiones, pero aquí lo importante es cómo nosotros decidimos invertir en ellos, ampliando su rango de conocimiento adecuadamente para que pueda servir mejor a las personas, o si sabemos que en el mediano plazo o en el corto plazo estas plazas van a desaparecer, ¿cómo les damos nueva formación para poderlos mover a otras áreas y que estas áreas que van a ser nuevas, porque están saliendo a partir de una disrupción, tengan personas de nuestra organización que, si bien es cierto, están aprendiendo habilidades, pero traen la cultura? La toma de decisiones aquí tiene que ver con el valor cultural dentro del proceso de cada organización. Así que tal vez para cerrar con esto, voy a dejar de compartir mi presentación. Hey, Johanny, un saludo, hermana. Voy a ponerme aquí en grandote. Eh, Tal vez para cerrar con esto, quiero decirles que uno, para poder impulsar la estrategia tenemos que comprender el entorno. Para poder realmente que la cultura sume valor a la estrategia organizacional, tenemos que manejar muy bien hacia dónde va nuestra organización. Vuelvo y repito, cantarle cumpleaños a la gente, sí, muy bonito, todo lo que quieras, ¿verdad? Que las celebraciones, sí, los ritos forman parte de algo, no es nada más crear un rito porque sí, el rito tiene que obedecer a un principio estratégico de lo que yo quiero modelar para que se pueda cumplir. Entonces, talento humano sí puede impulsar la estrategia cuando comprende el entorno, tiene claros los modeladores y hace un impulso sistemático de cada uno de estos cajones, comprendiendo que tiene que vivir en una dualidad de escenarios. Momentos donde le vamos a pedir a la organización transfórmese y momentos donde la organización no lo podemos meter en ese estrés porque tiene que sostener los procesos que están al final de la fila de la transformación. Esa coexistencia competencial hay que saber gestionarla. Pero para eso, mis queridos, tengan conversaciones con sus CEOs, hablen adecuadamente con ellos y súmense a la formulación estratégica de las acciones claves de talento a lo largo de su gestión como gestores de recursos humanos. Mis queridos amigos, nos vamos a ver en 15 días y ya le doy la palabra al doctor Cruz. Eh, Agradecerles, les repito nuevamente, vayan al instituto, ahí les vamos a enviar una serie de descuentos y cosas para que puedan aprovechar en las próximas 48 horas. Por favor, vayan, inviertan en ustedes. Nosotros aquí estamos para servirles. Doctor Cruz. Muchas gracias, Diego. Realmente agradecerte muchísimo. Hoy hablamos. Doctor, Ah, no, ahí te oigo, ¿me listo. oyes? Sí, va. No, te decía que más bien muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Hacer hincapié en esto,
en este próximo webinar. Va a ser el 5 de diciembre, 9:30 de la mañana. Está interesantísimo. Vamos a hablar del ROI de la capacitación generando resultados reales desde recursos humanos. Entonces, invitarlos, esperemos que puedan invitar a sus equipos de trabajo. Creo que va a ser un tema maravilloso. Con ese vamos a cerrar esta primera parte de webinar del 2024 y ya estamos preparando la estructura de trabajo y de webinars para el 2025. Entonces, esperamos que lo que hemos construido realmente les genere alto valor. Invitarles a que se metan, como a que nos compartan y se metan a revisar la página de nosotros, www.institutorobertowen.com. Ahí van a encontrar mucha información importante, así como todos los trabajos y cursos, certificaciones y procesos interesantes que estamos trayendo para América Latina. Sin nada más, realmente agradecerles muchísimo, que tengan un excelente día, un maravilloso cierre de semana y nos vemos pues entonces el 5 de diciembre en nuestra última entrega de webinar. Así que muchísimas gracias y que estén muy, pero muy bien. Muchas Evelyn, gracias. Que tenga linda tarde. Muchas gra- gracias. Wow, muchas Gracias. gracias. Evelyn, gusto Gracias. verte. Muy amables, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.